Hola queridos amigos, en este rinconcito de nuevo el Jardín del Caminante. Hoy un día especial porque es el Krishna Puja y parece que todo el universo está resonando ese gozo, el gozo de Krishna, el Dios del amor y el Dios del gozo también, porque el amor viene del gozo. Y parece que todo el universo está resonando con ese gozo de Sri Krishna. Y sentí el deseo hoy de compartir un poco acerca de Sri Krishna, de este puja y de su aspecto también del Virata. El Virata es un aspecto de Sri Krishna que representa el ser cósmico. Es como la totalidad de la creación, es como ese ser único, podemos decir, como creación, es el ser cósmico. Dentro de ese ser, las infinitas partes, cada ser humano, cada cosita, cada planta, cada célula, todas las cosas forman parte de un único ser. Es como nosotros, imaginemos, tenemos nuestro cuerpo y tenemos nuestros órganos, tenemos las venas, el cuerpo, la piel, los huesos, y dentro de cada órgano hay un universo que también casi infinito. Si empezamos a dividir las moléculas, las células, bueno, es impresionante. Bueno, pues en ese ser cósmico que es la totalidad, nosotros somos una celulita, cada uno de nosotros. Y los seres humanos, como representan la cúspide de la evolución, los seres que son capaces de percibir más la profundidad de la realidad, de toda la realidad, especialmente la realidad final es la realidad espiritual del ser que somos todos, que es esa conciencia y ese amor, es Dios. Bueno, pues dentro de ese ser cósmico, cada uno de nosotros, los seres humanos, es una celulita que está en la cúspide de la evolución, como la zona más elevada, podemos decir, en cierto sentido. Y entre todos nosotros, unidos, al igual que en nuestro cuerpo, todo está unido. Porque si hay una parte de nuestro cuerpo que se separa de esa totalidad, perece, pierde el flujo de la energía, del alimento, de la nutrición, y entonces perece. No puede estar separado del cuerpo, cualquier parte nuestra. Igualmente nosotros dentro de esa totalidad estamos unidos, integrados a todo. No podemos salir del universo. Y esta unión representa una de las bases de ese ser cósmico como unidad, como totalidad. Especialmente, fijaros, si decimos que los seres humanos somos la cúspide, lo más elevado, dentro de esa cúspide, los seres que tienen la búsqueda despierta, la búsqueda de la realidad, que están avanzando para descubrir la verdad última. Esos son como todavía la parte más en la cúspide. Y dentro de esos seres, esa unidad entre unos y otros es lo que se conoce como colectividad, como la unión de los seres realizados, podemos decir, o los seres espirituales, seres humanos, pero con un carácter más espiritual. Esa unión entre todos, ese ser uno, es lo que se conoce como colectividad. Y es tan importante porque en esa búsqueda espiritual estamos buscando la verdad, que es el ser que somos, es Dios. Ese ser es uno. Es absolutamente uno, solo hay una conciencia que lo está llenando todo, solo una, no se puede disgregar, separar, aunque parece que está separada dentro de nuestros cuerpos, pero no se puede separar. Bueno, pues como ese ser es uno y es lo que estamos buscando, esa unión entre las células es un paso indispensable, el ser uno con la colectividad.
el estar plena y perfectamente integrado con el resto de las células. Es un paso indispensable para alcanzar esa realidad que somos de unidad. Y esto lo que significa, esa unión, es una unión puramente espiritual. Surge del saber que somos uno, somos un solo ser, viviendo dentro de diferentes cuerpos, pero sabemos que ese espíritu es uno en todos. Y eso es lo que somos. Y como eso es lo que somos, esa unión es perfecta. En esa unión lo que se establece es el flujo energético entre unas células y otras, igual que pasa en nuestro cuerpo. Entonces, en ese flujo energético, ese flujo de energía espiritual, lo que fluye es el amor. El amor es, podríamos definirlo de un modo muy sencillo, el deseo puro de que todo el mundo esté bendecido, esté perfectamente bendecido, plenamente bendecido, esté bien. Es como una bendición, una energía que ilumina, que protege, que cuida, que alimenta. El flujo de esa energía de amor entre nosotros, entre espíritu y espíritu, no entre ego y ego, entre cuerpo y cuerpo, entre espíritu y espíritu, nacida del saber de que somos un solo espíritu. Es lo que somos. Ese flujo produce en el ser que está conectado con esa colectividad, ese flujo de él hacia los demás, de su espíritu a los demás, ayuda a la identificación de ese espíritu consigo mismo, de lo que somos con lo que somos, y no con esta envoltura ni con el ego. Ahí vamos, esa unión perfecta con la colectividad, con todos los espíritus. Es una cosa que no necesita de la unión física, aunque eso puede favorecerlo, el tener contacto con esas personas. Eso ayuda en otros niveles. A nivel profundo, el santo que está meditando en los Himalayas o en un monasterio, que ha realizado lo que es, está conectado con toda la humanidad, con todo el ser cósmico. Y está emanando a todo el ser cósmico, a todos. Y eso, en principio, ese flujo, es lo que le ayuda primero a uno y ayuda al resto de las células. Porque esa bendición que fluye, ese deseo de que la persona sea completamente bendecida, bendice. Y entonces ilumina. Por eso ayuda no solo a uno, sino que ayuda también al ser colectivo. La energía del amor, la que nutre, la que ilumina, la que sana, es la energía viviente que hace todos los procesos vivientes. Bueno, pues esa energía de amor es el flujo que hay cuando estamos realmente conectados con la colectividad. Y es belleza, es gozo. Cuando uno está conectado con esa energía colectiva y se derrama eso sobre los demás, el primero beneficiado es uno, porque esa energía te ilumina a ti mismo. La gozas. Es algo maravilloso. Y luego también, como decimos, beneficia a cualquiera sobre el cual se proyecta esa energía. Y una de las cosas importantes que debemos comprender es que esos lazos entre las células, sobre todo las células espirituales, esos lazos entre corazones, entre espíritu, son casi, si no lo más, casi lo más sagrado que existe en el universo. Son lazos entre células espirituales que producen la iluminación
de esas células entre ellas y por tanto del ser cósmico. Es la iluminación de ese ser cósmico. Cuando unas células con otras, esas conexiones van extendiendo esa luz entre unas a otras. Por tanto, esa conexión de espíritu a espíritu, eso es, si no lo más, casi lo más sagrado que existe. Y es muy importante el darnos cuenta de ello, muy importante, porque muchas veces, sin darnos cuenta, nuestro ego lo que hace es atacar esos lazos de unión de espíritu a espíritu. Los atacamos y es algo frágil. Esos lazos, podemos decir, son frágiles en el sentido de que están establecidos entre espíritu, pero en nuestro estado evolutivo, el de la mayoría, ese espíritu está cubierto por un ego, ese espíritu está identificado con un ego, y cualquier bloqueo en esos lazos espirituales hace que debido al ego, se rompa esa conexión. Esa conexión es muy delicada, lleva tiempo establecerse. Cuando uno lo ha establecido, porque ya sabe lo que es, eso ya no se puede romper. Pero en las personas que están avanzando hacia eso, que son la mayoría, es un proceso muy difícil el crear esos lazos de conexión espiritual. Los lazos espirituales llevan tiempo el establecerse. Se crean cuando meditamos juntos, cuando trabajamos juntos, cuando hacemos cosas juntas dedicados a nuestro espíritu, a Dios. Y en esos momentos van creando esas conexiones espirituales, esa sincronía a través de la cual fluye esa energía que nos ilumina de uno a otro, entre nosotros. Cuando vemos en el otro esa esencia espiritual, es cuando nos iluminamos a nosotros, porque podemos ver lo espiritual en lo material, en el mundo. Nos abrimos a eso en nosotros también, por eso nos ilumina. Pero lleva trabajo crear esos lazos. Y en cambio el ego que envuelve ese ser espiritual, que lo tapa, con el cual el ser está identificado. Ese ego es muy fácil para ese ego el romper todo eso que ha sido creado con tantos momentos maravillosos, esos lazos de unión entre unos espíritus y otros. Es tan fácil romperlo, destruirlo. Yo pongo el ejemplo como, imaginemos, tenemos que construir una casa. Una casa lleva mucho esfuerzo hacerlo. Empezamos por los cimientos, empezar las paredes, bueno, muchísimo trabajo. Y al final, después de tanto trabajo, un año de trabajo, de mucha energía, vemos una casa construida. Pero imaginemos una bomba que se produce en un momento, un cartucho de dinamita. Se pone en los cimientos y cuando explota, todo se viene abajo en un momento y solo queda un rastro de polvo y de suciedad. Igual pasa con el ego, cuando ese ego en nosotros ataca esos lazos espirituales que han sido construidos a lo largo de tantos momentos maravillosos, tanto trabajo divino, y con un cartucho de dinamita volamos todo eso desde nuestro ego, dejando un rastro de suciedad que es el miedo y el odio. Y es muy importante que nos demos cuenta en este día tan bonito de Sri Krishna que esos lazos son lo más sagrado para Sri Krishna, porque Él es el ser cósmico, es el que representa la unidad de todos, y romper los lazos entre unos y otros dentro de Él, de su aspecto virata, es como un cáncer en su interior que está disgregando unas células de otras, y eso no tiene justificación ninguna.
El ego es un experto, ha sido siempre un experto en justificar esos actos de odio, de maldad, justificarlos, incluso defendiendo que es trabajo de Dios, como en las cruzadas, o como en la Inquisición, o como cuando los españoles fuimos a América y matamos a tantas personas inocentes y maravillosas, con las cuales tenemos una deuda muy grande, con toda América y Sudamérica especialmente. Pues bien, defendiendo la verdad, somos capaces de crear esa cosa negativa. Pues igual, en los movimientos espirituales, defendiendo el Dharma, defendiendo el protocolo, defendiendo el mensaje que consideramos el adecuado. Claro, ¿no? Lo consideramos nosotros, ¿quién? Nuestro ego lo considera. Imponemos y atacamos a otros, los demonizamos. Y cuando demonizamos a una persona, sin llegar incluso a demonizarla, cuando decimos esta persona es negativa, esta persona es así. Y fijaros lo que decimos, esta persona es así. Estamos ya sentenciando cómo es esa persona en esencia y sentenciando su parte negativa, su parte material, su parte ego, sin ver su parte espíritu, que es lo que en verdad es esa persona. Esa persona no es ese ego. Ese ego está envolviendo un espíritu y ese espíritu es una célula de la totalidad. Entonces, cuando decimos esta persona es así, en ese momento nos hemos convertido en un cáncer y estamos rompiendo esos lazos de unión entre células, porque las células en el nivel evolutivo que estamos ahora son muy sensibles, los egos son muy sensibles y un cartucho de dinamita puede volar una casa entera en un momento, lo que ha llevado tanto trabajo para Dios construir, la unión de esas almas. Y no hay justificación alguna. Esa justificación es para nuestro ego. No hay justificación para ese trabajo, que es el más maligno que puede existir. Romper los lazos de unión espiritual entre las células que están creando la evolución, la iluminación colectiva de ese ser cósmico. Y eso no está en uno, en otro, está en todos nosotros, porque el ego, una de las esencias del ego es ver lo malo en el otro para defenderse, autoelevarse, sentirse que está por encima. Simplemente no porque querer ser algo por encima, por no estar por debajo. Es la esencia del ego. Ser seres separados crea ese afán de supervivencia e intentar elevarse por encima. Y la primera estrategia es echar a los demás para abajo. Y el problema no es cuando otras células se equivocan y nosotros decimos, esto está equivocado, esta acción. Una acción puede estar equivocada, pero una persona no la podemos sentenciar, es así, es negativa. Porque las células son muy sensibles en este nivel evolutivo y esa dinamita hace mucho daño. Esa dinamita es lo que conocemos como crítica. Es el trabajo más maligno que existe. Es el destruir lazos espirituales entre las personas. Y esto me hace recordar una conversación que oí por casualidad en un momento entre una persona muy joven, una persona adolescente y una persona ya adulta de más de 50 años o por ahí. La persona adulta había sentenciado porque esta persona es así y había delante del colectivo había dicho esta persona es así, intentando echarla para abajo, ¿no? Imponerse o decir que esa persona no era correcta. Claro, como decimos, juzgando la parte ego, no la parte espíritu, sin ver la parte espíritu. Y entonces esta otra persona adolescente, cuando acabó esa conversación, al salir fuera, muy emocionada, le dijo, tío, no puedes decir o juzgar a las personas, odiarlas o no aceptarlas porque son de un modo en particular. Porque la persona es como es. Es como somos, como nos ha hecho Dios. Dios ha elegido todo, el escenario, y Él juega
ese juego de la vida que es su película. Y en esa película de Dios, jugando una experiencia humana en cada uno de nosotros, tiene su guión hecho por Dios. Y las personas son, esa parte humana, podemos decir ego, es como Dios la ha creado, la ha imaginado. Eso no se puede juzgar. Nos puede gustar y nos podemos aproximar a unas personas u otras, depende de nuestra sintonía, sí. Pero juzgar, decir esta persona es tal, no. Lo que sí podemos decir son acciones incorrectas. Esta acción es incorrecta. Esta acción me parece que es incorrecta. Y eso es lo que le decía a esta adolescente. No puedes juzgar a una persona por cómo es. A las personas como son hay que aceptarlas, porque son como son. Eso no es nuestra tarea. Es como también decía Sri Krishna. Mejor haz tu camino mal que bien el de los demás. Meterse en la vida de cómo son los demás es intentar hacer el camino de los demás. Y no es nuestra tarea. Son tierras movedizas. Bueno, pues esta adolescente le decía, tú puedes decir, esta acción es incorrecta. Esta acción creo que no deberías haberla hecho. Esta acción me ha hecho daño. Por favor, no la vuelvas a hacer. Pero no puedes juzgar, tú eres así. No debes ser así. Eso es meternos en la forma de cada una de las células de ese virata. Y al hacerlo, si luego lo compartimos con otros, con la crítica, esta persona es así, es maligna, es mala. Rompemos los lazos entre unos y otros y eso se extiende como una enfermedad. Es infeccioso y es como la dinamita. Destruye todo en un momento y le creamos en ese lazo que había de amor, de apertura, donde fluía la energía espiritual, lo que creamos es un miedo, porque esta persona negativa, un miedo. Entonces, cerramos el flujo y lo que se produce es en cambio un odio. El miedo es odio, no quieres eso, lo repeles y eso no ayuda. Eso extiende la energía oscura dentro de Dios y no la luz que entre nosotros debería iluminar a ese ser. Y si aprendiésemos esta reflexión únicamente, no meternos en el camino de los demás, aceptar a todos en plenitud como son, por supuesto aproximarnos a las personas con las que nos sentimos bien. No tenemos que ir con estas personas que no nos sentimos bien, pero es su camino. Y ese camino, ese guión, todos los guiones de todas las personas, buenas, malas y regulares, ha sido escrito y está siendo interpretado por Dios. Es su película. Él es el único actor. Y los personajes son cosa suya.